El universo. Espacial. La atmósfera. La contaminación del aire daña la atmósfera. Atmosférico. Atmosférica. Un cambio atmosférico puede destruir la Tierra. La capa de ozono. La órbita. El planeta. El mundo. La Tierra. La Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol. Terrestre. El agua cubre la mayor parte de la superficie terrestre. El Sol. El sistema solar. La Luna. Esta noche hay luna llena. La estrella. Brillar. Las estrellas brillan en noches claras. El origen. ¿Se conoce el origen del Sol? La astronomía. Cósmico. Cósmica. El signo del zodíaco. ¿Cuál es tu signo del zodíaco? El satélite. La comunicación moderna funciona vía satélite. La nave espacial. La estación espacial. Se está construyendo una estación espacial internacional donde atracarán las naves espaciales. El astronauta. La astronauta. El ovni. Mucha gente cree haber visto un ovni. Mercurio. Venus. Marte. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son conocidos como los planetas interiores o terrestres. El marciano. La marciana. Júpiter. Saturno. Urano. Neptuno. Plutón. La Tierra. El polo. El polo norte. El polo sur. El paisaje. El paisaje asturiano se parece al suizo. La vista. Desde mi habitación en el hotel tengo una vista maravillosa. El bosque. En el norte de la península ibérica hay muchos bosques. La selva. En la región del Amazonas hay una gran selva. Pantanoso, pantanosa. Algunas partes de la selva son muy pantanosas. El pantano. Se necesitan más pantanos en España. El campo. En Castilla hay grandes campos de trigo. El desierto. La llanura. En las llanuras andaluzas se crían toros. Extenderse. La pampa se extiende desde los Andes hasta la costa atlántica de Argentina. La pampa. La meseta.
La meseta central está en el centro de la península ibérica. La montaña. La montaña más alta de España es el Teide en Tenerife. Montañoso, montañosa. Pirenaico, pirenaica. Andino, andina. El puerto. Cuando nieva se cierran muchos puertos en España. Un puerto pirenaico. La sierra. Este invierno no vamos a esquiar a la sierra. La cordillera. El monte. Los montes de Toledo están en Castilla. El pico. ¿Han subido al pico del Mulhacén? El glaciar. La cuesta. Para ir al chalet hay que subir la cuesta hasta el final. La colina. Detrás de esta colina está mi casa. El peñón. En el peñón de Gibraltar hay muchas monas. El volcán. El valle. La cueva. Las cuevas de Altamira son conocidas por sus pinturas prehistóricas. La fuente. En los Pirineos hay muchas fuentes. El lago. El lago Titicaca está en la frontera de Perú y Bolivia. El río. El arroyo. Desembocar. El Ebro desemboca en el Mediterráneo. La orilla. La Torre del Oro de Sevilla está a orillas del Guadalquivir. El mar. Mediterráneo, Mediterránea. El mar Mediterráneo. El océano. Colón cruzó el océano Atlántico en 1492. El océano Atlántico. El océano Pacífico. Atlántico, Atlántica. La ola. En las playas cantábricas hay olas muy grandes y peligrosas. El oleaje. David se mareó por el fuerte oleaje. La costa. En la costa mediterránea hay muchísimo turismo. La cala. A muchas calas de Ibiza solo se llega en barca. La playa. En las playas cantábricas se puede ver el cambio de mareas. El cabo. El cabo de la Nao está frente a Ibiza. El litoral. La peña. Desde esta peña se tiene una vista única. El arrecife. Muchos barcos se hundieron cerca de ese arrecife.
Peninsular. La península. La península ibérica. El estrecho. El estrecho de Gibraltar separa el mar Mediterráneo del océano Atlántico. El istmo. La isla. Las islas Menorca, Mallorca, Cabrera, Ibiza y Formentera forman las Baleares. La corriente. En el Golfo de Vizcaya hay corrientes peligrosas. La marea. Una marea negra contaminó la costa gallega. Solo podemos salir del puerto con marea alta y no con marea baja. Hacer. El tiempo. Hoy hace buen tiempo. Espléndido. Espléndida. En Pamplona tuvimos un tiempo espléndido. El clima. Cálido. Cálida. Templado. Templada. Fresco. Fresca. El clima de las Canarias es cálido, en Asturias es fresco y en las Baleares templado. Frío. Fría. El frío. El calor. Como hace calor, me voy a la piscina. Diego siempre tiene mucho calor y su mujer en invierno mucho frío. El bochorno. En verano hace un bochorno increíble en Valencia. Seco. Seca. En Madrid hace un calor muy seco. La sequía. La sequía en Cataluña causó muchos daños en la agricultura. El sol. Hoy quema el sol de verdad. ¿Hará sol mañana? Soleado. Soleada. La puesta de sol. ¿Sabes a qué hora es la puesta de sol? La salida del sol. Nos levantamos a la salida del sol para ir a pescar. La temperatura. Constante. En Canarias las temperaturas son bastante constantes. El termómetro. Marcar. El termómetro marca 2 grados bajo cero. El grado. La temperatura media de Logroño en noviembre es de unos 5 grados sobre cero. Máximo. Máxima. Las temperaturas máximas de mañana serán de 24 grados en Tenerife y Las Palmas. Mínimo. Mínima. La temperatura mínima en Ávila fue el sábado de 6 grados bajo cero. El parte meteorológico. Ya no me fío de los partes meteorológicos. El ciclón. El anticiclón. El ciclón produjo grandes catástrofes. Inundar. El terremoto. Los terremotos producen grandes catástrofes. El maremoto. El cielo.
cubierto, cubierta. Para mañana se espera en el Pirineo de Navarra cielo cubierto con algunas nevadas y formación de hielo por encima de los 800 metros. Despejado, despejada. El claro, sereno, serena. La sombra. Si tienes mucho calor, ven aquí a la sombra. La oscuridad. Las noches que no hay luna, la oscuridad da miedo. La nube. Esta noche se ven todas las estrellas porque no hay nubes. Nublado. Nublada. Esta mañana el cielo estaba nublado, pero por la tarde se despejó. Despejarse. La nubosidad. En todo el Cantábrico habrá niebla que durante el día pasará a claros con alguna nubosidad. La niebla. El crepúsculo. Estuvimos trabajando en el campo hasta el crepúsculo. La calma. Como hay calma, no podemos salir con el velero. El viento. Aquí sopla un viento fuerte. Moderado. Moderada. En el norte de Mallorca habrá cielo despejado con vientos moderados. Soplar. Hoy sopla un viento muy frío. La tormenta. El relámpago. El trueno. A lo lejos se veían los relámpagos y se oían los truenos de la tormenta. El rayo. Ayer cayó un rayo en nuestra casa, pero no causó daños. El temporal. Durante el temporal se hundieron todas las barcas. La tempestad. Los barcos no pudieron salir del puerto por causa de la tempestad. Llover. Está lloviendo a mares. En Toledo ha llovido suficiente para que reviva el parque natural. La lluvia. Si cae suficiente lluvia, no será necesario regar los campos. La humedad. El chubasco. La llovizna. En el País Vasco habrá chubascos que pasarán a llovizna durante la noche. La gota. ¿Está lloviendo? No, solo están cayendo 4 gotas. Mojarse. Coged el paraguas para que no os mojéis. Húmedo. Húmeda. Juan no soporta el calor húmedo. El granizo. El granizo ha destruido la cosecha. Nevar. En los Pirineos ya ha nevado. La nieve. ¿Crees que tendremos nieve este invierno? La nevada. Resbalar. Como había nevado, la gente resbalaba por las calles. Helar. En invierno se hiela ese lago. Helado. Helada. Sara llegó helada a casa. La helada. Ayer por la noche fue la primera helada de este año. La cosa. La materia. Estar compuesto. Estar compuesta.
Estar compuesto de. ¿De qué está compuesto esto? La materia prima. México es un país rico en materias primas. El material. La sustancia. Inflamable. Ese material no es inflamable, aunque sea orgánico. Orgánico, orgánica. El papel. Se cortan demasiados árboles para hacer papel. El cartón. La madera. Jorge se hizo unos muebles de madera muy bonitos. La leña. La madera del pino es demasiado buena para hacer solo leña. La caña de bambú. El cristal. El vidrio. Cuidado con este paquete que contiene vidrio. Frágil. El cristal es muy frágil. Visible. La porcelana. Sólido, sólida. El metal. El hierro. El hierro se funde en hornos. Oxidado, oxidada. La chatarra. El acero. El acero de Toledo es famoso. El aluminio. El bronce. Han hecho un monumento de bronce al rey. El cobre. El cobre y el estaño son metales valiosos. El plomo. El estaño. El mercurio. Los termómetros modernos no contienen mercurio. La chapa. La chapa de aluminio es muy ligera. El alambre. El carbón. En Asturias hay importantes minas de carbón. El mineral. Algunos minerales son importantes para la industria. El gas. La cocina de gas. El butano. El oxígeno. El hidrógeno. El agua se compone de oxígeno e hidrógeno. El nitrógeno. El nitrógeno es importante para el abono de las plantas. Arder. La llama. El humo. Algunas sustancias orgánicas arden con poca llama y mucho humo. El vapor. La máquina a vapor. El combustible. La pólvora. La pólvora no solo es inflamable, sino que explota. El petróleo. El plástico. Del petróleo se hacen combustibles y plásticos. La goma. El caucho. El barro. La cera. La grasa. Tienes que ponerle grasa a esta puerta para que no haga ruido. Los elementos químicos.
el azufre, el fósforo. En Hispanoamérica se llama fósforos a las cerillas. El cloro. El agua de la piscina tiene cloro. La vegetación. La flora. Hay que proteger más la flora y fauna en todo el mundo. Variado. Variada. En los Andes se encuentra una vegetación muy variada. La planta. A María le gusta mucho tener plantas en casa. Plantar. Todos los años plantamos un naranjo. Silvestre. En la montaña crecen muchas plantas silvestres. La seta. Hay que tener mucho cuidado cuando se recogen setas, porque algunas son muy venenosas. La semilla. La raíz. Secar. Las raíces del pino han secado el pozo. La rama. No te subas a esa rama, que te vas a caer. No te vayas por las ramas. La hoja. En otoño, muchos árboles pierden las hojas. El tronco. Hueco, hueca. Cuando cortaron el pino, vieron que el tronco estaba hueco. La flor. Los almendros ya están en flor. En España no se suele regalar flores a los hombres. El ramo de flores. Raúl me ha regalado un ramo de flores precioso. La rosa. Para su cumpleaños le enviaron un ramo de rosas a Rosa. El rosal. Detrás del rosal, en el jardín de Ramiro, Roberto le rompió el corazón a Rafaela besando a Rosalinda, que era la hija del terrateniente. El geranio. En nuestro chalet teníamos geranios muy bonitos. El clavel. El tulipán. La margarita. La margarita silvestre. La lila. El alelí. El árbol. Tenemos que cortar unas ramas de este árbol para que crezca mejor. El palo. El fruto. La corteza. La corteza de la naranja no se come. La cáscara. El grano. El hueso. La pepita. Frutal. El árbol frutal. El naranjo. El almendro. El manzano. El limonero. El platanero. El banano. El bananero.
El mango. La papaya. El higo. La higuera. El olivo. El fruto del olivo es la oliva. El pino. En verano, los bosques de pinos se incendian fácilmente. El pinar. El verano pasado se quemó un pinar en Navacerrada. El alcornoque. De la corteza del alcornoque se saca el corcho. La palmera. El coco. Mira, esa palmera tiene cocos. El cacao. La caña de azúcar. El cactus. En Canarias, los cactus tienen higos chumbos. Comestible. Los cereales. ¿Ya habéis terminado la cosecha de cereales? El trigo. En Castilla se cultiva mucho el trigo. El pan de trigo. La cebada. El centeno. La avena. El maíz. El choclo. El girasol. El aceite de girasol es más barato que el de oliva. La remolacha. La hierba. Con hierbas se pueden curar muchas enfermedades. El césped. Cuesta mucho trabajo y mucha agua que crezca el césped en el sur de España. La grama. El prado. El trébol. La paja. La paja aún está en el campo para que se seque. La mata. La mata. El matorral. La zarzamora. La mora. Las moras crecen en matas. El laurel. Una hoja de laurel da un sabor especial a la comida. El romero. El animal. La fauna. El macho. La hembra. El ganado. La cría. Estar en celo. La pata. En español, solo los animales y muebles tienen patas. La uña. Los osos tienen uñas muy fuertes. La huella. Los perros perdieron la huella de la liebre. Comer. Echar de comer. Dar de comer. Por favor, no echen de comer a los peces. Dar de comer. El pájaro. El ave. El ala. Cantar. Por las mañanas cantan los pájaros. Ese es otro cantar. El pico. Picar. Algunos pájaros solo pican las frutas más sanas. Esta noche me han picado los mosquitos. La pluma. El pollo. Los pollos se crían en granjas. El gallo. La gallina.
Estas gallinas ponen unos huevos enormes. El pavo. El pavo real no vuela casi. El pato. Hemos echado de comer a los patos y a los cisnes en el lago. El cisne. La cigüeña. La paloma. En esta ciudad las palomas son un auténtico problema. El águila. El ruiseñor. El loro. El nido. Un ruiseñor tiene su nido en mi jardín. La jaula. En el zoológico viven los lobos y los zorros en jaulas igual que las águilas. El perro. La perra. La raza. Sergio tiene un perro de raza. La cola. Morder. Este perro no muerde. El hocico. Ladrar. Perro que ladra no muerde. El olfato. Los perros policías tienen un olfato muy educado. Aullar. Cuando estuvimos en los Pirineos, oímos aullar a los lobos. La correa del perro. Los perros de pelea deben ir atados y llevar bozal. Doméstico. Doméstica. Animales domésticos. El gato. La gata. Maullar. El ratón. La rata. El conejo. La coneja. La liebre. Las liebres viven salvajes, pero los conejos se crían en granjas. El cerdo. La cerda. Del cerdo se aprovecha todo. El cordero. La carne de cordero. La cabra. La leche de cabra es muy sana. La oveja. Con la lana de tus ovejas nos podemos hacer 2 suéteres. El rebaño. El pastor ha vendido su rebaño. La res. El ciervo. La cierva. El ciervo macho tiene cuernos, pero no las hembras. La vaca. La ternera. El ternero. Este ternero va a ser un toro bravo. El toro. Después de las corridas se puede comprar la carne de los toros. El cuerno. El buey. El mulo. La mula. El burro. La burra. El mulo es un cruce de caballo y burra. La bestia. El mulo y el burro eran tradicionalmente las bestias de carga. El asno. La asna. El caballo. La yegua. El zorro. La zorra. El lobo. La loba. Manso. Mansa. El oso. La osa. En la península ibérica viven pocos osos en libertad. Bravo. Brava. Salvaje.
Muchos animales salvajes están desapareciendo. El león. La leona. El mono. La mona. El gorila. El elefante. La elefanta. El cocodrilo. La serpiente. Venenoso. Venenosa. Inofensivo. Inofensiva. El insecto. Los insectos han estropeado la cosecha. El bicho. La mariposa. El mosquito. La mosca. La araña. La hormiga. La pulga. La pulga y la hormiga son bichos que no pican, pero muerden. La abeja. Las abejas producen miel y cera. La avispa. La rana. El gusano. Las cigüeñas se alimentan de ranas y gusanos. El caracol. Maruja sabe cocinar unos caracoles muy ricos. El pez. La espina. No me gusta comer pescado por las espinas. El tiburón. El delfín. La ballena. La piraña. La ostra. Las ostras son carísimas. La concha. El pulpo. La ciudad. Pamplona es una ciudad conocida por sus fiestas. La villa. Algunas villas españolas están relacionadas con aldeas extranjeras por un hermanamiento de ciudades. La capital. Tegucigalpa es una capital centroamericana. Urbano. Urbana. El alcalde ha presentado un proyecto de limpieza urbana. Local. Llegaré a Canarias a las 3:30 local. La central. El barrio. Los vecinos de este barrio han formado una comunidad. La manzana. Al volver la manzana está el ayuntamiento. La cuadra. Los alrededores. En los alrededores de Barcelona hay ciudades dormitorio. La zona. El polígono industrial. En el polígono industrial de Catarroja, cerca de Valencia, hay empresas industriales de todos los ramos. El suburbio. En algunos suburbios de grandes ciudades hay problemas sociales. Las afueras. Mucha gente vive en las afueras de la ciudad porque son más tranquilas. La barriada de Chabolas. La urbanización. Enrique vive en esa urbanización. El pueblo. Algunas capitales parecen más bien pueblos. La aldea. El ayuntamiento.
Inaugurar. El alcalde ha inaugurado el nuevo ayuntamiento. Municipal. Los policías municipales llevan generalmente uniformes azules. Rural. La vida rural es muy tranquila. Rústico. Rústica. La finca. La hacienda. Aquello era una finca o una hacienda. Hoy solo es una ruina. El edificio. Estos edificios modernos son horribles. El centro comercial. A las afueras de Sabadell hay un centro comercial enorme. La torre. En Toledo hay muchas torres, por eso se dice que es la ciudad de las torres. El rascacielos. La biblioteca. ¿A qué hora abre la biblioteca? La piscina. Perdone, ¿hay una piscina pública por aquí? El cementerio. En los pueblos, los cementerios están cerca de la iglesia. El habitante. ¿Cuántos habitantes tiene Alcoy? Nativo, nativa. En verano residen en Benidorm más turistas que habitantes nativos. El ciudadano, la ciudadana. Los ciudadanos tienen que mantener la ciudad limpia. Residente. ¿Es usted residente en España? Residir. El vecino, la vecina. La población. Asunción es la ciudad de mayor población de Paraguay. Poblar. Los españoles poblaron parte de América. La infraestructura. La planificación territorial. El sitio. En esta ciudad no había mucho sitio para construir más casas. El camino. El callejón. El jirón. El parque. Este parque es tan nuevo que todavía no han hecho los caminos. El farol. La plaza. En esta plaza siempre hay muchas palomas. El puente. ¿Cuántos puentes hay en Sevilla sobre el Guadalquivir? El paso subterráneo. El túnel. Los túneles son peligrosos cuando hay incendios. El pozo. El agua del pozo es muy pura. El canal. El canal de Panamá une el Océano Atlántico con el Pacífico. El medio ambiente. El hábitat. La tierra. Los ecologistas han presentado un programa ecológico para disminuir la contaminación del aire, del agua y de la tierra. Puro, pura.
En el campo, el aire es más puro que en la ciudad. El aire. El agua. El biótopo. La ecología. Ecológico. Ecológica. El ecologismo. El ecologista. La ecologista. La agricultura biológica. La bioquímica. El biopesticida. La destrucción del medio ambiente. El deterioro ambiental. La catástrofe. La catástrofe natural. La catástrofe ecológica. El cambio climático. El efecto invernadero. El ozono. El agujero de ozono es una consecuencia de la contaminación del aire. La naturaleza. Proteger. Muchas personas trabajan para proteger más la naturaleza. La protección. La protección ambiental. La política del medio ambiente. El sistema ecológico. La tienda ecológica. El impuesto ecológico. La ecotasa. El automóvil no contaminante. Natural. Los bosques son el ambiente natural de muchos animales. Conservar. Se debe conservar la selva para las próximas generaciones. Desaparecer. Los animales desaparecen cuando no tienen un ambiente natural. La protección de animales y plantas que están en peligro de desaparición es una tarea de los parques naturales y nacionales. Las especies en peligro de desaparición. La contaminación. La contaminación de los mares daña a todos sus habitantes. La contaminación del medio ambiente. La contaminación del suelo. La fuente de contaminación. Contaminante. No contaminante. Poco contaminante. Contaminar. El tráfico contamina el aire. Contaminado. La polución atmosférica. La polución del suelo. La lluvia ácida. La marea negra. La muerte del bosque. El daño. El incendio. El bombero. Llama a los bomberos. Hay un incendio en la montaña. Perjudicar. Los productos químicos pueden perjudicar la naturaleza. El ruido. Ruidoso. La pantalla antirruidos. La basura. El depósito de basuras. La recogida de basuras. La recogida selectiva de basuras.
El basurero. Reciclar. El papel y el cristal se pueden reciclar. El reciclaje. Con el reciclaje de algunos productos se pueden ahorrar materias primas. Reciclable. El contenedor de basura. El tragabasuras. El contenedor de papel. El contenedor de vidrio. El vidrio blanco. El vidrio verde. El vidrio marrón. La depuradora de aguas. Biodegradable. El papel ecológico. El papel reciclado. El envase retornable. El envase no retornable. La energía solar. La energía solar se tiene que desarrollar todavía más. La energía eólica. La energía nuclear. La energía atómica. La central nuclear. La manifestación de hoy ha sido contra las centrales nucleares. El reactor nuclear. Los residuos contaminantes. Las energías renovables. Las energías alternativas.